Nos encontramos esta mañana con un buen amigo, periodista David Saucedo. Él es especialista en temas de seguridad, así como analista político en nuestro país. David, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Un placer estar aquí con ustedes. Por ahí, David, estuvimos dando a conocer un caso de una joven empresaria de Celaya. Ella es parte del Observatorio Ciudadano y se llama Tamara Valenzuela. Ella por ahí ha sido hostigada por un tipo y se dice que a través de las redes sociales que posiblemente en Celaya exista una red de trata de blancas. ¿Tienes alguna información al respecto? Ujú. Mira, sabemos que en el estado hay redes de trata de personas, lamentablemente, que están separando de sus núcleos familiares tanto a varones como a mujeres para distintos fines. Te voy a dar rápidamente lo que alcanzamos a percibir, lo que tenemos de información oficial, de manera extraoficial y testimonios de algunas víctimas que lamentablemente han sido blanco de estas redes de trata de personas. Hay, en efecto, un esquema de esta naturaleza en grupos del crimen organizado, secuestro de jóvenes varones de entre 15 y 25 años que son reclutados de manera forzada para incorporarse a los ejércitos del narco en distintas actividades. Hay quienes lamentablemente son reclutados de manera forzada, insisto, para labores de sicariato, en ocasiones para realizar actividades de procesamiento de droga, empaquetamiento. Hay quienes también son comisionados para realizar labores de sicariato o bien de halconeo. Esto ocurre mucho con jóvenes que viven en barrios y colonias de bajo nivel socioeconómico, de familias que no tienen acceso a la justicia, pero de varios municipios del estado, de Salamanca, de Irapuato, de Celaya. Tenemos otra vertiente de trata de personas, pero en este caso se trata de secuestro de mujeres jóvenes con fines de explotación sexual, que son lo mismo mujeres de entre 15 y 25 años. La mayoría provienen de familias de colonias de la periferia de las zonas urbanas o bien de comunidades rurales de bajo ingreso, en donde lo mismo, las familias se ven y con muchas dificultades para presentar una denuncia, para poder avanzar en la investigación de la desaparición de sus familiares. En ocasiones, en muchas ocasiones, revictimizadas por las propias autoridades de justicia, por los propios ministerios públicos, que lamentablemente no levantan la denuncia e incluso presionan e inhiben para que no se presente una denuncia de desaparición como tal. A raíz de estos eventos que son como los dos modelos más frecuentes en la desaparición de personas, el reclutamiento forzado de hombres y el secuestro de mujeres con fines de explotación sexual, han surgido grupos que se les denomina colectivos de personas que han hecho una labor muy valiente de investigar ellos con sus propios medios las tareas, lo que tendrían que estar realizando las autoridades, investigar quién les secuestró, en dónde se encuentran, por qué motivo fueron secuestrados. Y han estado realizando una labor muy interesante, generando presión para modificar el marco legal estatal, para mejorar y establecer políticas públicas, para crear instancias dedicadas a la atención de esta situación, para dar a conocer y visibilizar este problema ante la opinión pública, para realizar manifestaciones, incluso algunas de resistencia civil pacífica, que han estado, es una labor muy importante la que han hecho los colectivos de búsqueda de personas y que siguen realizando. Específicamente en el caso de Celaya, lo que tenemos es ambos casos de tanto reclutamiento forzado como secuestro con fines de explotación sexual. No tenemos métricas porque lamentablemente las personas que están siendo víctimas de estos secuestros, pues como tú comprenderás, en el caso de que puedan escapar, que sí ha habido casos de hombres y mujeres que han podido salir de esta red de trata de personas, al momento de reinsertarse nuevamente a sus núcleos familiares, a sus comunidades de origen, no suelen presentar una denuncia por el estigma que se genera en contra de ellos y sus familias. En ocasiones sí lo hacen y solo es así como podemos tener acceso y conocimiento del infierno por el que atravesaron. Hay otras modalidades de trata de personas. Hay jóvenes mujeres de otros rangos de edad que son secuestradas también para
como mano de obra esclava dentro de los centros de producción o procesamiento de droga. Hay otros jóvenes que están en redes del narcotráfico, pero que no fueron obligados para tal circunstancia, sino que debido a la falta de oportunidades de poder insertarse al mercado laboral, se incorporan a los ejércitos del narco. Su ingreso es en una primera instancia voluntaria por el salario que en ocasiones es competitivo que ofrecen los grupos de crimen organizado, pero que luego cuando se quieren separar de estas organizaciones, pues ya no hay vuelta atrás. Es imposible que salgan voluntarios, no, aunque entraron de manera voluntaria, no pueden abandonar la organización, ya son obligados a mantenerse dentro de la misma. Y entre estos extremos hay muchas modalidades intermedias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Celaya? Pues en los hechos tenemos estas dos modalidades de trata. eh, Hay un marco legal, una comisión dedicada a la búsqueda de personas, hay un presupuesto, lamentablemente con muchas deficiencias en todos los sentidos. Hay todavía una resistencia de la autoridad, en este caso de la Fiscalía, a avanzar positivamente en la investigación de todos estos casos y lamentablemente muchas de estas personas que cayeron en una red de trata de personas están siendo localizadas en las narcofosas, que son estos narcocementerios que han estado creando los grupos del crimen organizado para desaparecer los cadáveres de sus víctimas. Y ellos actúan bajo la lógica de que si no hay cadáver, pues no hay un delito que perseguir. En el caso de que sean detenidos, no pueden ser inculpados por homicidio, porque en todo caso la persona a la cual asesinaron, perdón, no está en calidad de persona asesinada, sino en calidad de persona desaparecida. Es un artilugio, una treta, una táctica que están utilizando los integrantes del crimen organizado para evadir la acción de la justicia. Lo que ocurrió es que utilizaron esta argumentación con el objeto de justificar la falta de acción de las autoridades y la falta de respuesta. Cuando empieza a darse de manera masiva reportes de desaparición de personas, hombres y mujeres, entonces es cuando finalmente hay una aceptación de la autoridad. Me tocó estar, de hecho, en la primera reunión en la que el gobernador Diego Sinué atendió a los colectivos de búsqueda de personas. Cada historia que dieron los integrantes que tomaron uso de la palabra, hicieron uso de la palabra, pues era desgarrador. Era evidente que la autoridad había sido omisa, que había sido cómplice, muy probablemente incluso había estado vinculada a la autoridad con grupos del crimen organizado, porque de otro modo no se explica el trato, el maltrato que recibieron las familias por parte de los ministerios públicos, agentes de investigación, fiscales regionales, eh, las subfiscalías especializadas para la atención de ciertos delitos. No había empatía ni comprensión y no lo sigue habiendo. Tampoco había un presupuesto para atender esta problemática, ahora ya lo hay, pero se administra a cuentagotas y únicamente hacia aquellos colectivos que parecen tener una postura más favorable a la autoridad. Se trata de una problemática que lamentablemente no es exclusiva del estado de Guanajuato, que otros estados ya han vivido y que lamentablemente es un delito que se prolonga en el tiempo. Eh, Hay actualmente un interés de las autoridades en señalar que hay una reducción en el número de homicidios. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios de la mayoría de los colectivos, hay un incremento del número de desapariciones. Entonces, muchos tenemos la impresión, la sospecha, por no decirte la certeza, que estas personas, esta reducción en homicidios se debe a que las personas que lamentablemente están desaparecidas, me empieza mucho a decirlo, muchas de ellas están muertas y están siendo enterradas en estas fosas clandestinas y por eso no son localizadas. Entonces, lo que tenemos es, por un lado, una reducción en el número de homicidios, pero un incremento en el número de desapariciones. Me parece que estas personas que están desaparecidas, lamentablemente, muy posiblemente estén muertas. Son datos, información muy preocupante, David. ¿Qué podemos hacer al respecto? Sí, se han creado por ahí algunos organismos dentro de la Fiscalía, eh, pero no hay resultados y vemos que la gente todavía, bueno, en estas alturas siente ya no el temor, sino el terror de salir a las calles. Mira, esta situación que es inédita en Guanajuato, bueno, inédita de manera ya llevamos 6 años con el problema. Ujú. Esta situación que se presenta en el estado de Guanajuato ya ocurrió en otros estados del país,
como Zacatecas, Durango, Tamaulipas, Jalisco. ¿Cuál es la ruta que han seguido otros estados del país? La autoridad en un primer momento lo que hace es negar el fenómeno, rechazarlo, no existe, eso no pasa aquí, esto no está sucediendo, frivolizarlo, trivializarlo, ignorarlo por completo. Después viene una etapa de aceptación parcial. Los gobiernos estatales lo que hacen es, sí, sí, sí ocurre este problema, no es tan grave como en otras entidades, o bueno, sí existe este problema, pero no tenemos los recursos para enfrentar la coyuntura. Sí existe el problema, pero no hay el marco legal. Entonces ya hay una aceptación parcial de estos hechos, sobre todo porque hay una movilización de los colectivos de búsqueda de personas, de algunos medios de comunicación y oposición que retoman este tema como una bandera, y sobre todo porque al interior de los propios gobiernos estatales hay un segmento de las autoridades, un segmento de la élite política, que entiende que hay un problema como tal. Hay dos, el gobierno del Estado, los gobiernos estatales suelen dividirse en dos bandos, los halcones, los duros, que en el caso de Guanajuato serían Samarripa y Alba, y los más comprensivos, los que están a favor de una atención de la problemática. No dejan de ser autoridad, pero tienen más sensibilidad para atender, que en el caso de Guanajuato vendría a ser la secretaria de Gobierno, Olivia Denis, el propio gobernador Diego Sinue. Entonces, hay dos bandos normalmente, los duros y los blandos al interior del gobierno. Esta tensión que hay al interior del gobierno suele generar una modificación del marco legal. Se crea en Guanajuato la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, se crea la Comisión dedicada a la desaparición de personas, se generan presupuestos, hay un presupuesto como tal para la atención de las familias, para tratar de buscar su reinserción laboral. Hay a nivel municipal la creación de células municipales de búsqueda de personas, que no funcionan en este momento, pero en algún momento espero que lo hagan, que funcionen. Se modifica el marco legal, hay debates en el Congreso, en las fuerzas de oposición, y se avanza, se mejora un poco. Hay un debate con respecto a qué tan eficaz son estos cambios. Son evidentemente pasos hacia adelante, pero son pasos que da la autoridad para administrar el problema, para evitar que se den manifestaciones en las calles, que se den hechos de protesta civil pacífica, para tratar de tapar el ojo al macho, como dice el refrán popular. Ese es el momento en el que nos encontramos actualmente. Estamos en la etapa 2 de la atención a la problemática, en donde el gobierno estatal entiende finalmente que hay un problema, que tiene que dar cierta atención, modifica el marco legal, crea instituciones, genera presupuestos, genera una narrativa. La propia secretaria de gobierno incluso ha ido acompañando a los colectivos de búsqueda de personas. El alcalde de Salamanca recientemente también hizo lo mismo. Seguramente otros alcaldes de otros municipios lo harán como del tuyo. Es decir, va modificándose el esquema de atención, pero en efecto no es un esquema de atención eficaz, es un esquema de atención cosmético, con el objeto de administrar el conflicto, de contener el conflicto en las calles, que no, la oposición no se apodere de esa bandera y que esta problemática no desborde a las autoridades. Es un proceso de liberalización, en efecto, pero es un proceso de liberalización controlado, acotado. Finalmente, la etapa 3 suele ser cuando las autoridades de seguridad pública y las autoridades políticas que contuvieron el problema, que lo administraron, que lo negaron, finalmente pierden el poder. Es decir, cuando se da una transición política en un estado, normalmente el partido que llega suele retomar esta bandera y se dan pasos más en firme. Es como lo que ocurre a nivel federal actualmente. Se crea una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, se le da visibilidad a la problemática, se invita a los alto comisionado de la ONU para atender esta problemática, se reconoce, se genera un padrón nacional de personas desaparecidas. Hay pasos más firmes y más hacia adelante. Pero esto ocurrirá solo en el caso de que haya una transición en el estado en cuestión. En el caso de Guanajuato, es muy difícil pedirle a la autoridad que se investigue a sí misma. Muchos de los casos de desaparición de personas fueron perpetrados por las propias fuerzas de seguridad estatales, ya sea por elementos de la fiscalía o por integrantes de la policía estatal. Pues está muy difícil que uno le solicite a la fiscalía que investigue a sus propios fiscales, no se puede investigar Samarripa a sí mismo, pues está muy difícil. Bueno, sí se puede hacer, pues, pero
pero estás de acuerdo que no va a haber un resultado óptimo. Entonces, la experiencia internacional incluso nos marca, por ejemplo, en Sudamérica, que los laboratorios de investigación forense, algunos de ellos son independientes de la fiscalía. ¿Por qué? Porque si depositas en la fiscalía la investigación de los asesinatos perpetrados por elementos de la fiscalía, pues nunca van a encontrar culpables. Entonces, la experiencia internacional nos marca otros senderos, otras rutas que valdría la pena considerar. En Guanajuato lo veo muy complicado. No percibo que vaya a haber algo al respecto. Recientemente la diputada Desiree Ángel de MC presentó una iniciativa muy novedosa, muy interesante, en el sentido de generar una unidad de análisis de impacto de resultados de la fiscalía, un auditor externo a los resultados de la fiscalía, para generar métricas más objetivas. Me parece una excelente idea, incluso me parece que la está apoyando Alejandro Jope, es un especialista muy connotado a nivel nacional en materia de análisis, en materia de seguridad. Creo que es una excelente propuesta, me gustaría mucho que cristalizara, pero yo creo que la van a congelar, no creo que el PAN permita que haya alguien que externamente, hay alguien independiente, externamente evalúe a su fiscalía. Hay un debate incluso nacional, un conflicto que hubo en su momento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Diego Sinue, Andrés Manuel criticando el desempeño del fiscal y el gobernador defendiendo el desempeño del fiscal. Yo creo que esto no va a ocurrir, lamentablemente, y vamos a seguir más o menos la misma ruta que han seguido otros colectivos de búsqueda de personas en otros estados del país. David, pues fíjate que es un tema muy amplio, que pudiésemos estar platicando horas y horas. ¿Cuándo habrá la oportunidad de nueva cuenta platicar contigo? Porque el tiempo se nos ha terminado. Este, por último, sobre el tema de Tamara, ¿qué podemos hacer para respaldarla? Porque vemos que está sola y como tú bien acabas de hacer una radiografía de la impartición de justicia en el estado de Guanajuato, vemos de que no va a tener los avances sustanciosos que todos los ciudadanos esperamos. Mira, creo que de primera instancia alcanzo a percibir que hubo una reacción positiva por parte de la autoridad municipal. Fueron ellos los que proporcionaron el video. Alcanzo a ver que el video en donde se ve estos lamentables hechos de agresión en contra de Tamara ocurrieron dentro de las instalaciones del gobierno municipal. Entonces, bueno, ya significa un avance que la autoridad permita el acceso a su sistema de videovigilancia y que proporcione y permita que se hagan públicos. Yo creo que eso fue un paso adelante, está bien. Lo que sigue ya no está en cancha de la autoridad municipal, ya está en cancha de la Fiscalía General del Estado. Entonces, lo que tendríamos que esperar por parte del fiscal es una atención del caso, una localización del presunto responsable, el inicio de la carpeta de investigación, la judicialización del hecho y hasta obtener una sentencia condenatoria. Pero está de más decirte que la fiscalía está sobrepasada. Eh, Hace poco alguien me comentaba, un director de medios de comunicación, me comentaba con cierta razón que la fiscalía en estos momentos cuenta con laboratorios, con peritos, con agentes de investigación capaces, laboratorios equipados, incluso certificados. Y tiene toda la razón. Sin embargo, estos laboratorios que se construyeron en la Fiscalía General del Estado, eh, con recursos de la iniciativa Mérida, solo sirven para quizá, en el mejor de los casos, atender 400, 500 casos de homicidio al año. Pero en Guanajuato se cometen más de 2.000 homicidios al año. Para que la fiscalía pudiera tener capacidad de respuesta, tendría que tener cuando menos dos laboratorios más de ese calibre. Eh, es como tener un BMW para transportar a un grupo de niños, un grupo de niños de un salón de clases de 50 alumnos. Pues qué bueno que tengas un BMW, pero solo te alcanza para llevar 4, 5, 6 niños apretaditos. Necesitas un autobús de pasajeros. Entonces, lo que hace falta es incrementar las capacidades de la fiscalía. Yo no dudo de la pericia de los peritos, de los agentes de investigación, pero están rebasados. Entonces, mucho me temo que la atención que le van a brindar a este caso, lamentablemente, va a ser casi el mismo que le dan a otros casos similares. ¿Qué es lo que tiene que hacer la sociedad de Celaya? Generar presión mediática, porque la presión mediática es el único factor que en ocasiones, mueve un poco a la fiscalía. Y no es una garantía, ¿eh?
Tú recordarás cómo el presidente Andrés Manuel embistió un día sí y el otro día también al fiscal Carlos Amarripa, y ahí sigue. Ujú. Entonces, creo que lo que se requiere en el caso que me comentas es generar presión mediática, visibilizar el hecho, insistir de manera persistente para que este tema no quede impune y que se lleve a la justicia responsable y tenga un castigo.